eh, completas, ¿no? Con casa, estas cosas. Em, Sin embargo, me pone en una situación de subordinación en relación primeramente con mi pareja y enseguida con mi familia en general y la familia, digamos, de mi esposo. em, pero sobre todo, digamos, y esa relación es tensionante, se vuelve muy problemática para mí. Es algo pues que también, digamos, requiere de una reflexión posterior en relación a las crianzas, pero digamos que la reflexión inicia con la relación médico-paciente y yo siendo paciente, ¿no? Y entonces en medio de esa idealización del embarazo y del nacimiento y del parto, me encuentro con una realidad completamente adversa en muchos sentidos por la biomedicina, y en ese sentido de biomedicina negativa, ¿no? De dar la vida eh, eh, por el procedimiento mismo, más allá, digamos, de por hacer vivir, más allá de las condiciones particulares, más allá de las necesidades, más allá de las condiciones de vida y de las sensibilidades de las mujeres. Entonces, yo les había enviado un título provisional con un resumen para reflexionar hoy sobre el parto, pero como ustedes saben, todo esto de la pandemia, de dar clases en casa, cocinar, lavar la loza y todo lo demás que se juntó, ser profesora al mismo tiempo en casa, de EMA y esas cosas, bueno, total que hay algo que, entonces lo que quisiera presentarles es como más bien una primera parte que iría en lo que he pensado escribir, digamos, publicar, que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y entonces, que creo que le antecede al parto mismo, ¿no? Es un bueno, no voy a mirar el chat porque estoy aquí en el portátil viendo las diversas pantallas, pero si alguna cosa, pues me dicen y yo con gusto. Um, y, 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 entonces quisiera iniciar diciendo que como a modo de cita, de epígrafe de inicio, como que esta sociedad no gusta de mujeres poderosas, ¿no? Es reprochable y somos tildadas con el rasero de la amabilidad y juzgadas por lo humildes y agradecidas, ¿no? Entonces, más bien, entonces, pues voy a presentar la primera parte que tiene que ver con un tema en particular que se distancia de pronto de este título, el título que había dicho, representaciones de la biomedicina sobre el dolor de parir. Creo que es un tema que todavía no he terminado, digamos, de resolver, eh, esa comprensión, digamos, del dolor de la biomedicina. Entonces, y tiene que ver entonces con el tema de las pérdidas en el primer trimestre del embarazo. Entonces, pues esta investigación, digamos también, esta parte, pues nace de mi experiencia real particular, de un ejercicio también autoetnográfico en el que yo, digamos, me doy a la tarea de escribir mi vivencia y luego pasarla por el tamiz de la fenomenología para hacer un ejercicio reflexivo de lo dicho, ¿no? Por mí en otro momento. Y luego entonces pasarlo, digamos, a través de los diálogos sostenidos con mujeres que se encuentran, digamos, en el mismo nivel, guardadas diferencias socioeconómicos, escolares y el rango etario, digamos.
Entonces, y entonces pues tengo que decirles que no hay manera, digamos, de que mencione algo que no esté atravesado, digamos, por esa vivencia mía y por la de estas otras mujeres, y es con esas otras mujeres, siento en este sentido también que pues ha sido un trabajo en el que yo no puedo simplemente tomar la información y hacerla mía, porque son ellas también quienes están hablando, son ellas quienes, eh, sí, creo que sin ellas yo no podría decir absolutamente nada más que lo que me acontece, pero ahí hay unas posibilidades, digamos, de relacionamiento en esas similitudes eh, que aparecen eh, fuertemente demarcadas en sus relatos. Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Y entonces, yo me preguntaba si habrían otras formas de asumir este proceso de la pérdida, mediado por, digamos, por otras condiciones, y de qué manera también podemos pensar críticamente estos sucesos para evitar el desgaste afectivo de las mujeres, ¿no? Mm, eh, y digamos, ¿qué papel entonces terminan ocupando las personas que están, digamos, alrededor de esas situaciones? Y cuáles son entonces los efectos que generan sobre las mujeres. Entonces, pues el objetivo fue abrir el espacio de diálogo para recibir estas experiencias de las mujeres que tuvieron las pérdidas en el primer trimestre del embarazo, y la idea fue analizar entonces en lo dicho esa realidad percibida, eh, y que además pues fueron pacientes, o sea, no son mujeres, digamos que, eh, no, fueron mujeres atendidas hospitalariamente. ¿Mm? Entonces, entonces, pues sí, la idea fue, digamos, reconocer que los encuentros con la biomedicina amplían negativamente las afectaciones y la experiencia personal de la pérdida, que ya es real, que ya, digamos, puede ser entendida desde otras disciplinas como trauma, como otras cosas, ¿no? Pero el duelo. Y entonces, si bien la experiencia vivida de la pérdida es el elemento central de estas producciones de subjetividad, eh, las relaciones en las que entran las mujeres pues son mayormente identificadas eh, como los espacios que más impactan la sensibilidad de las mismas, eh, eh, que estando en tránsito al duelo. Entonces, cómo esos escenarios, digamos, del centro médico amplifican las sensaciones y las emociones dolorosas, y con ellas el sufrimiento que deviene pues de lo corporal, ¿no? Y de lo emocional, si ustedes me lo permiten. Y entonces, ¿cómo este segundo sufrimiento pues va a evidenciar la carencia de con dolor del escenario biomédico sobre las madres, ¿no? Entonces, Perdón, Jennifer, te sí, quedan sí. 4 minutitos. Oh. Bueno, pues yo voy a pasar mis diapositivas rápidamente si quieren. Eh, sí, me he tardado mucho. Bueno, allí como algunas de las consideraciones teóricas y metodológicas, ¿no? Que están, digamos, como a la base no lo explicité directamente. Eh,
cómo hay un juego, digamos, aquí entre lo que se le dice a la mujer y el conocimiento, digamos, que está incorporado, ¿no? Entonces, un conocimiento especializado, digamos, que se va a superponer al conocimiento experiencial de las mujeres y que se transmite, por supuesto que se hace evidente en lo que se dice, en cómo se hace y en cómo se están juzgando a estas mujeres. Y pues y entonces aquí, pues yo lo que quise hacer en mi presentación era como mostrar algunos de los fragmentos, ¿no? Y si quieren, pues los muestro y luego sintetizo, ¿no? No sé si prefieran que los lea por cuestión de tiempo. Bueno. ¿Quieres leer uno? Vale, vale. Sí, digamos, traigo a colación porque ella tiene un sangrado muy leve y ella llega a la clínica y entonces la recibe el ecógrafo y la cuestiona, ¿no? Cuestiona a esta mujer. La cuestiona, le dice, pero aquí no hay ningún embarazo, usted realmente está embarazada, le pide entonces papeles que justifiquen su afirmación y rápidamente dice, pues aquí no hay nada, aquí no hay vida. Y bueno, y lo que he señalado, ¿no? Y entonces viene una pregunta, ¿no? Digamos, sí, una vez la mujer tiene ese sangrado y va a urgencias, o sea, hay un desconocimiento allí, ¿no? De qué puede ocurrir, este es el caso de Catherine, de una mujer que va primero a una clínica y pregunta y la remiten a otra clínica, pero no le dicen qué es lo que pasa. Y yo lo puse a continuación. Bueno, no lo puse. No le dicen qué pasa. Finalmente, lo que quería decir con esto es, no, digamos, no hay una preparación previa, digamos, hay un conocimiento que es fundamental, que es experto, pero que en su experticia, digamos, no tiene ningún tipo de empatía para acoger a esa mujer que el médico ya evidentemente sabe qué es lo que está pasando. Entonces, las mujeres tenemos que vernoslas con este tipo de respuestas, ¿no? Y dejando de lado, digamos, que lo que está sucediendo es algo pues que tiene que ver con la muerte, finalmente, de las expectativas, con la imposibilidad de una nueva vida, ¿no? Entonces, hay una pregunta pues, ¿cuál es el comportamiento deseado frente a la muerte o el comportamiento esperado en estos dos grupos de protagonistas, tanto el médico como la paciente, ¿no? Y lo que evidencia es que pues hay una rutinización del personal de salud, ¿no? Sobre las pérdidas, ¿no? Tómese la ecografía, quién da el resultado, todos los días ocurre, pero además viene luego toda una justificación de los médicos a manera, digamos, de ejercicio pedagógico, de esto le ocurre al 70% de las mujeres, y termina siendo, en medio de la sala de urgencias, termina siendo una de las afectaciones menos relevantes, pues porque no está en juego una pierna o no está en juego, ¿no?
la vida, digamos, del ciudadano o de la ciudadana que ya es, ¿no? Entonces, y además porque pues hay una también, hay una idea que digamos aparece en las entrevistas y es, los médicos le dicen a las pacientes, pues no te preocupes porque tú puedes encargar otros hijitos, ¿no? Puedes encargar otros. Y está entonces también esta idea pues biológica, ¿no? De la inteligencia del cuerpo, de que tu cuerpo está reaccionando y debía ser, de repente es algo que no debería, que tu cuerpo no acepta, algo debe estar mal y entonces él mismo es eficiente y se limpia solo, algo así. Bueno, pues ese es el primer asunto. Y el siguiente asunto que me gustaría antes de terminar es el siguiente. Y es una mujer que sabe, digamos que pide que su esposo entre a acompañarla y entonces le impiden, digamos, ella sale, le dice a su esposo que su bebé ha muerto y no dejan entrar a su esposo y ella, el celador no los deja entrar y por esa situación, digamos, en la que ella quiere recibir el afecto, el cariño de su esposo, luego es penalizada, digamos, es castigada por todo el grupo médico, desde el celador hasta los administrativos, etcétera. Yo quería mostrarles. Y la dejan desde mediodía hasta las 2 de la mañana para ponerle los medicamentos para que expulse el embrión. Y todo el tiempo insisten en decirle, usted es la que hizo el show, usted es la que levantó la clínica a gritos, usted, bueno. De manera que lo que yo veía era como, ¿no? Sí, por supuesto, un ejercicio de disciplinamiento, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y esa incapacidad, digamos, esa imposibilidad, esa manera de subyugar que les impide entonces expresar sus emociones frente pues a la muerte que está ahí real y que hay una expectativa también de parte de los médicos que esperan que sus pacientes se comporten de una manera pues que no corresponde necesariamente al sentimiento y a la situación que las mujeres están enfrentando, ¿no? Entonces hay una imposibilidad para acompañar, para explicar, para atender, para tratar de sanar ¿no? y curar, digamos, entre comillas, a estas mujeres. Y entonces, pues hay una forma allí violenta, ¿no? En la manera como se desvincula a la mujer de la posibilidad de su dolor, pero también ¿no? de quitarle, digamos, esa corporalidad que está allí doliente. Ese mismo caso, digamos, a continuación le dan unos medicamentos para que expulse. Yo quería hacer como un ejercicio comparativo entre mujeres que no fueron medicadas y expulsaron sus embriones y mujeres que sí. Y entonces esta mujer, aparte de que la tienen hasta las 2 de la mañana,
le dan unos medicamentos que no son suficientes y entonces ella termina en incapacidades médicas de 2 meses. Bueno, me cuesta un poco, digamos, sintetizar. Sé que el tiempo ya es, creo que ya ha pasado. Jennifer, vamos a continuar. Si quieres, abrimos la ronda para la devolución, primero de Isadora y después los comentarios de las otras compañeras, y puedes ir trayendo las cosas que sientas que todavía quedaron en el tintero, las puedes ir trayendo en medio de la conversación. ¿Qué te parece? Bueno, Isadora. ¿Conseguimos abrir la tela? Pienso para yo mirar todas. Parar la presentación, ¿no? ¿Te animas a parar la presentación? Sí, sí. Jenny. Ahí. Gracias. Yo voy solamente a comentar algunas cosas, pero no sé si consigo comprender todo, pero Gretel, Lucrecia pueden ayudar y todos. Usted empieza hablando, Jennifer, de cuánto la sociedad les gustan las mujeres, no las poderosas, pero las bien humildes, que no hablan mucho, que no hagan shows, ¿no? Es muy terrible, muy fuerte tu relato cuando dices que el médico decía que no hay vida. Mañana yo voy a trabajar con un autor de la psicoanálisis que se llama Ferenczi y que trabaja con un concepto que se llama desmentido. No sé si es así que se habla en español, pero es justamente decir al otro que esto no aconteció. Entonces le dice, ¿tenés papel? Pero no, yo estoy embarazada. ¿Pero tenés papel? Pero se desmente lo que la mujer dice. ¿Por qué? No hay vida. Y ello dice con la dureza que no hay vida, que no hay, sin ninguna empatía, lo que esa mujer vivía, ¿no? Entonces pienso que los conceptos que yo voy a trabajar mañana, pero mucho en los aspectos de la justicia, cuando las personas dicen que las mujeres son locas, que no prestan, que son malas madres, y pienso que hay una aproximación de este concepto que me recordé, que acá en Brasil también me remete mucho cuando las personas dicen, no hay racismo, no ocurrió la tortura en Brasil. Son experiencias de desmentir lo otro que vive y hizo cotidianamente, y que esta mujer hace pedido las pruebas, los papeles, en fin. Y que se coloca una indisponibilidad de hacerlo cuidado, ¿sí? De la dureza de la medicina, de lo poder médico. Es muy diferente de lo que Lucrecia nos decía hoy de mañana, es que de una disponibilidad de voy a hacer masaje en tus pies, voy a cuidar, estoy contigo, ¿no? De otras tecnologías de cuidado, es que la medicina, lamentablemente, haciendo a partir de los procesos de medicalización, de los sufrimientos, de no escucha, ¿no? Entonces, que pienso que hay mucha articulación con que pensamos en este simposio para pensar en los tantos contextos de violencia, de lo que se vivencia en las mujeres. No sé lo que iba a traer con los otros relatos, pero usted dice que hay similitudes en los relatos de las mujeres, ¿no? De estos encuentros, dos malos encuentros con estos profesionales, con la medicina, con la biomedicina, que tiene esa perspectiva más dura. Hay un autor en Brasil que se llama, que él de la medicina, un sanitarista, que es Emerson Megui, que va a hablar de las tecnologías duras y de las tecnologías leves, y de cuánto la biomedicina, para leer los aparatos, como este médico decía para esta mujer, ¿dónde está el papel? Que de no creer lo que él decía, ¿no? Pero que también se afirma cada vez más fuerte un tipo de medicina que se afasta de la escucha, de escuchar las personas, de escuchar las vivencias, de escuchar
lo ocurrido, ¿no? Ella decía, sí, señor, estoy segura, tengo 2 meses. ¿Estás segura? Entonces, muy, muy impresionante, ¿no? No sé, Gretel, fui hablando unos puntos que me han llamado más atención, pero podemos abrir acá la... Gracias, Isadora. Muchísimas gracias, Isadora. Si quieres anotar esos nombres de autores, de aquel psicoanalista que habla de la negación, sí. ¿no? Y de Emerson Mejía, pienso que puede ser interesante esas bibliografías, ¿no? Que son, bueno, por lo menos Mejía, del campo específicamente brasilero. Claro, yo voy a poner acá en el chat. Buenísimo. Y puedo te enviar también los textos, también, ¿viste, Jennifer? Súper, súper, gracias. Yo quería comentar que me parece muy interesante la perspectiva autoetnográfica de Jennifer, y también esto de los relatos conectados, que tú dices que se alimentan unos con los otros, ¿no? Y después pensar cómo la violencia biomédica se cruza con la violencia de género y la misoginia, que no dijimos esa palabra hoy, pero que estuvo en el aire, ¿no? Bueno, y el lugar de paciente también, cuestionarlo, ¿no? ¿De qué otras maneras nos podemos llamar como usuarias de servicios, ¿no? En fin, protagonistas de nuestros procesos corporales, ¿no? Que esa luz estás poniendo en la experiencia, ¿no? Vivida por el cuerpo. Y bueno, de manera así más general, pensando en nuestro encuentro de hoy, nosotras, varias de las que estamos acá, y que organizamos este simposio, hace varios meses que estamos conversando para organizar este momento. Son aproximadamente 8 meses que hemos venido conversando casi diariamente para este momento. Y ahí cometimos el error de no presentarnos por la mañana. Entonces por ahí tal vez está faltando ese contexto que se puede hacer ahora y que creo que va a enriquecer también esa comprensión de dónde vienen los trabajos de cada una, las reflexiones. Entonces por ahí si nos podemos presentar, en fin, libremente, como cada uno quiera. Si quieren yo puedo comenzar. Me llamo Ana Gretel, soy de Argentina, vivo hace 15 años en Brasil, soy del área de la antropología y de la salud colectiva. Tengo un pie en la salud colectiva y tengo 2 hijas. Soy madre soltera y estoy como profesora adjunta en el departamento de antropología. Eso. Y ahora le paso la bola para otra, que quiera. Bueno, hola. ¿Se escucha? Perfecto. No, bueno, solo para un pequeño comentario sobre lo de Jennifer, pero que continúa ahí, y ya aprovecho la presentación junto. Muy en la línea de lo que decían las chicas también, esta cuestión del saber médico, ¿no? Y de lo que se escucha en muchas formaciones de doula, cuando se escuchan otras visiones del mundo médico, donde inclusive no solo se desrespeta, sino que se desvaloriza el cuidado, digamos, como que se escuchan muchos ejemplos etnográficos donde dicen, no, yo no estudié para hacer esto, digamos, es como eso, una deslegitimación patriarcal de otro tipo de conocimiento sobre el cuidado que es bien fuerte. Así es, solo un complemento y es muy parecido a lo que dijeron las chicas antes, y me pareció como muy sensible el trabajo, y me pareció muy interesante como traer lo que trajiste, Jennifer, de que todas las que estamos aquí también, y Felipe, todos, pero como que hay algo que convoca mucho a este tema que tiene mucho que ver con la experiencia personal, digamos, como que se nota en general que los estudios de género, los estudios de maternaje, muchos de estos temas que son, lo personal es político, pero no, parece que lo personal es político, pero para algunas, para las que lo vivimos, digamos, como que estos temas en general convocan a quienes los viven, y eso es como bien sintomático también, ¿no? En fin, es bueno, pero digo, estos temas parecen de lo subjetivo y otros no, entonces también nos lleva a estas cosas de eso, de dónde está lo político en la subjetividad, en la micropolítica, fuera, adentro. Entonces, nada, me pareció muy lindo, muy sensible cómo empezaste tu presentación, y bueno, hasta me emocioné porque me toca también.
Así que bueno, presentándonos también, creamos esta red en un momento por otro, estábamos buscando nuclearnos para otro grupo, de una convocatoria de Claxo, y ahí apareció esta convocatoria, y lo interesante de esta red fue que se fue creando porque teníamos ganas de juntarnos, así como desde un lugar también eso, muy del deseo de juntarse, de poder intercambiar desde un lugar mucho menos represivo, una institucionalidad otra. Entonces, así, es como muy bello cómo se fue creando, y bueno, siempre también abiertas en ese sentido a que este mismo encuentro nos encuentre y nos enrede a todas. Yo, bueno, soy argentina también, de nacionalidad, tengo 3 hijas, Yanaína de 6 años y Kawe y Teo de 2 años y medio, mellizos. También, como les dije en la ponencia, entré al tema de los maternajes a partir de la experiencia de esta. Pero bueno, también me convocó mucho tanto la vivencia de las opresiones, ¿sí? de cómo eso, del diferencial, de la interseccionalidad que hay de ser madre en el ambiente de trabajo, sea donde sea, ¿sí? Y ¿qué más? Bueno, y también esto, este viaje por la antropología del cuerpo, como que me interesó siempre bastante vivir de otras maneras los cuerpos, digamos, y tratar de compartir esa vivencia de cuerpos con diferentes mujeres, y especialmente de diversos sectores sociales, especialmente de cuando veo que hay, digamos, en los ambientes que nos desigualan, y un poco por ahí, como que el trayecto mío tiene que ver con eso, con antropología del cuerpo y con la performance. También trabajé bastante con técnicas corporales, también hice un mini curso de doula, solo que lleno de gente de enfermaging, entonces no entendí nada. Y por último, trabajo ahora, en este momento vivo en Bahía, y trabajo en la UFBA, en el programa de posgraduación en antropología. Es una circunstancia. Giovanna Hill. Lo último. Então passo a palavra para outra. Tá, sou mais separada, não sou mais solo, estou sendo mais solo agora, a partir de agora, ou separada. Giovanna, quer continuar? Olá, mulheres, tudo bem? Boa tarde, Jennifer. Eu achei incrível o teu trabalho, porque o campo que tu pesquisa é um campo que muito me inquieta também, e que eu venho buscando pesquisar agora no doutorado. Então eu ri, né, da fala de Lucrécia, quando ela disse que participou de uma formação de doulas e não entendeu nada, porque eu sou enfermeira, né, sou enfermeira obstetra de formação, e eu migrei um pouco de campo, né? Então eu saí um pouco do campo da saúde, né? Do campo da saúde coletiva, e estou adentrando nesse campo mais de um olhar antropológico mesmo para o processo de parto, nascimento e maternidades, né? Porque eu acho que ainda o campo da saúde ele é muito restrito, tem um olhar muito biologizante, né? Sobre corpos e corpas. Então, eu precisei migrar um pouquinho de área para conseguir me encontrar na pesquisa e me encontrar dentro do que eu tenho como perspectiva, assim, de cosmos, sentido de mundo, enfim. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu migrei para Bahia, para Salvador. Estou no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos, na UFBA. E no momento também, como as meninas, né, passando por diversas questões aí de separação e de reviravoltas da vida nesse momento de pandemia, também estou em Porto Alegre nesse momento, né, sinto muita saudade de Salvador, estou morrendo de saudade, então quando eu vejo Maria, né, que deve estar em Salvador, eu sinto muita saudade, estou com muita saudade, e estou nesse momento em Porto Alegre, mas já estou louca para voltar também. E tem à tarde a nossa mesa redonda também, que a gente achou que ia colidir, mas no fim agora não vai, então estão todas e todos também convidados para a mesa que vai rolar daqui a pouquinho. Então eu estou também assim na questão preparar também estava com a câmera fechada, peço desculpas, né? Porque, enfim, tá ruim eu almoçar depois, mas estou aqui na escuta e é um prazer escutá-las. Valeu, Giovanna. Isa. Bueno, Jennifer, voy a hablar, estamos intentando
Gretel nos alertado para tentamos hablar un poco más español, pero mi español es un poco portuñol porque yo vengo de una ciudad de la frontera con Uruguay, soy de Rio Grande do Sul, una ciudad que hace frontera con Uruguay, Santana do Livramento, con Rivera. Hoy vivo en São Paulo. Estoy haciendo doctorado en psicología social, soy psicóloga de formación. Estudio hoy la cuestión de la retirada de los niños, de las niñas, de las mujeres usuarias de drogas. Trabajo con eso há mucho tiempo, desde que yo vivía en el sur de Brasil. Ahora, después yo trabajé por algún tiempo en Brasil, en el Ministerio de Salud de Brasil, en la Coordinación de Salud Mental, Alcohol y otras drogas, en un momento muy difícil, donde ocurría muchos secuestros, en fin. Mañana voy a hablar un poquito de mi pesquisa, de lo que aconteció en el sudeste de Brasil, en Minas Gerais, pero también acontece en el sur, acá en São Paulo, en otros estados, ¿sí? Y entonces yo estoy hablando secuestro porque realmente no hay lo que llamamos de lo debido, no sé cómo se traduce, pero lo debido proceso legal no está ocurriendo en muchos de los casos, en especial de las mujeres que usan drogas acá en Brasil. Mucho gusto escuchar a todas y conocerte también. Hoy, Jennifer, de todos los que no conocía. Gracias, Isadora. ¿Quién más quiere agarrar el mic? Presentarse. Yo quisiera también contarles un poquito, ¿no? Y pues agradecerles a todas ustedes pues la amabilidad de hablar en castellano y contarles que mi formación base en pregrado y en posgrado es filosofía, y en algún momento precisamente, digamos, trabajo filosofía francesa, principalmente Deleuze y Foucault, y me interesaba por mucho tiempo, digamos, todo el problema del cuerpo, digamos, cómo aterrizar los cuerpos, cómo poder pensar sobre las experiencias, y si bien Husserl ya había hecho un fuerte trabajo en 1900, principios de 1900, pues solamente, digamos, hasta finales del siglo pasado es que estos filósofos maravillosos postestructuralistas, digamos, aportan esa gran fuerza a pensar, digamos, de otra manera, pues, como a manera de subjetivación y cosas como eso. Pero es precisamente la maternidad la que me saca también, y también, digamos, por esos compromisos políticos míos, ¿no? De la necesidad de una perspectiva más decolonial, de que la filosofía pues, ha cargado muchísimo, bueno, tantas críticas que ustedes ya saben sobre la filosofía. Entonces, todo el problema de la verdad, todo el problema de la razón, todo el problema del conocimiento, y bueno, y situándonos pues en los países en los que nos encontramos, pues termina generando también pues procesos colonizadores, el conocimiento pues muy problemáticos, y entonces digamos que me alejo de todo eso, y llevo estos últimos años pues lejos, queriendo cada vez alejarme más, porque cuando yo empiezo a estudiar, quiero estudiar sobre las cosas que acontecen, pero me toca estudiar sobre el pasado. Entonces es como una reconciliación en este momento, y también por eso creo yo que fue como muy retador hacer mi presentación, porque por un lado está, digamos, la Jennifer que escribe textos largos, que trata de describir, que trata de traer los autores como muleta para, pero al mismo tiempo, digamos, una necesidad de hacer esta cosa más como una presentación más tipo proyecto, como lo hacen ustedes. Y bueno,
En fin, entonces, pues contarles también como los aciertos y los desaciertos que están detrás de todo esto y una fuerte necesidad pues por seguir pensando, dado que en Colombia la violencia ginecobstétrica no está considerada en términos de ley, por ejemplo. Hace un año se trató de hacer este fallo, pero no se logró. Y entonces hay mucho por trabajar y en ese sentido creo que con lo que decía Ana, pues llevo desde el 2018 pues impulsando pues con otras colegas en el área de cultura y sociedad una cátedra sobre maternidades, cuerpo y dignidad como para, ¿no?, hablar de violencia ginecobstétrica, hablar de todos estos procesos tan problemáticos, ¿no?, sobre las mujeres. Entonces, pues eso quería aprovechar para contarles eso. Y que en la academia, pues no es una cosa, digamos, donde en la universidad donde yo estoy, pues apenas, digamos, se vuelve, digamos, académico la reflexión, si bien la Universidad Nacional de Colombia ya había hecho cosas. En donde yo estoy no era muy aceptado, no era académico pensar. Bueno. Muchas gracias, Jennifer. Me quedé pensando en la necesidad de hacer red para referenciar, ¿no?, para alimentarnos de otras referencias y para hacer mutuas referencias también, porque si estamos con autores que no nos están representando, y una encuentra una autora o una misma hizo un trabajo, bueno, me parece que ese es el sentido, ¿no?, del trabajo político y académico que estamos precisando hacer. Es como un vacío, ¿no?, una emergencia. Quería aprovechar para decir buenas tardes, Ana Paula. Nos comentaron que hubo ahí unos líos con los horarios, pero bueno, acabamos de cerrar nuestra primera ronda de presentaciones. Nos falta... Nayara, en algún momento, si te quieres presentar, no sé si te quieres presentar ahora, antes de la presentación de Ana Paula, y bueno, como quieras, Nayara, te estoy viendo aquí. Ay. Hola a todos. Bueno, yo soy Nayara, voy a intentar hablar en español también, pero mi español está muy mal, hace tiempo que yo no platico con nadie en español. Yo soy estudiante de posgrado aquí en Brasil, en Salvador de Bahía, en la Universidad Federal de la Bahía, en antropología también. Y estoy ahora estudiando la formación de los médicos obstetras en la universidad y en un periodo que aquí se llama residencia, no sé cómo se dice en español, es así también, residencia. Entonces, mi investigación tiene foco en este periodo de la formación y pensando algunas cuestiones que son como estos médicos, ¿no?, que sí que están, en la residencia ya son médicos, cómo ellos piensan dos categorías que son cuerpo y mujer. Entonces, esto, y estoy aquí ahora también con todas las chicas en el simposio y es muy bueno también todo este encuentro, porque otras cosas están se desarrollando también con Lucrecia, Giovanna, que también yo ya conocía hace más tiempo. Y así estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y en todos los otros días también. Un besito. Gracias. Gracias, Nayara. Y Giovanna Tempesta, ¿quieres presentarte? Y de ahí pasamos a la presentación de Ana Paula. ¿Puede ser? Dale. Sim. Muito rapidamente. Eu vou falar em português porque o meu espanhol tá péssimo, tá? Mas só dizer muito prazer a Jennifer e a Ana Paula, que ainda não conhecia. Dizer que sejam muito bem-vindas. Como a Greta falou e outras companheiras já falaram, esse grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, já há muitos meses, e tem nos ajudado, né, para além da vida acadêmica. Acho que é um grupo mesmo de apoio mútuo, né, somos muitas mães ou pessoas
enfim, que se dedicam a estudar e a pensar e a atuar em relação à maternidade. E tem sido, hoje de manhã foi muito rico, agora à tarde, infelizmente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas gostei da fala da Jennifer também, acho que é um tema delicado, né, que requer tato, que requer cuidado mesmo, né, em vários sentidos. Então, queria parabenizar também pela coragem de trazer um tema como esse. E agradecer mais uma vez a todas as colegas e ao colega que está aqui também. Boa tarde. E mais tarde a gente tem a mesa redonda também. Né? Tchau, tchau. Valeu, Giovana. Abraço. Ana Paula, ¿te quieres presentar y de ahí presentar tu trabajo? Y iniciamos esta nueva ronda de discusión. Hola, qué gusto verlas finalmente, después de todas las coordinaciones. Disculpen, muy mal manejo del tiempo. Yo me encuentro ahorita en Inglaterra y el cambio de horario ha sido fatal, así que me disculpo por estos contratiempos. Perdón, Ana Paula, solo quería comentarte un poquito cómo es la dinámica de las presentaciones. Son 15 minutos. 5 minutos antes de terminar la presentación te voy a interrumpir por audio. Ya, perfecto. Y después abrimos para los comentarios de Isadora, que está como comentadora hoy, y después del grupo. Gracias. Bueno, si quiera te presentar, también hicimos eso todas. ¿Perdón? Si quieres te presentar también. Sí, bueno, yo soy antropóloga, estudié en la Universidad Católica en Perú, hay varios colegas y quienes fueron profesoras y profesores míos en el Congreso, así que si están en otras mesas tal vez coincidan. Vengo trabajando en cárceles hace 5 años y empecé vinculada al tema de maternidad y cuidado por una curiosidad grande de cómo en un contexto que supone tantas trabas o tantas limitaciones, o que, digamos, en principio se puede pensar de esta manera, se da el ejercicio de la maternidad, ¿no? Y los cuidados, porque para sobrevivir dentro de las cárceles en Perú, se necesita del soporte, es indispensable el soporte de la familia y de las redes fuera. Entonces mi trabajo se centró o abrió la pregunta en cuáles son las condiciones o qué necesitan estas mujeres para cuidar a bebés dentro de penales. Bueno, dentro de un penal, porque fue un penal en el que trabajé. El sistema penitenciario como un actor transversal y que, bueno, que atraviesa la vida de las mujeres, madres y de sus bebés y también de sus redes, ¿no? Entonces, esta investigación voy a compartir una presentación para ilustrar un poco más, si se puede. A ver. Vamos a ver. ¿Y ya empezaron a correr los 15 minutos o todavía? A partir de este preciso instante. Ay, perdonen. Bueno, ya. Como les comentaba, los bebés y las bebés están en las prisiones de Perú hasta los 3 años de edad. Y hay 3 maneras de que lleguen al penal, ¿no? O sus madres se embarazan dentro, que suele ser lo menos frecuente. Llegan las mujeres embarazadas al penal o llegan con el bebé en brazos. Entonces, en el penal en el que trabajé, habían 20 mujeres encerradas, era un penal de 300 mujeres más o menos, y habían 17 bebés en ese momento. Entonces, creo que lo interesante de ver el tema de cuidados en la prisión es que hay un estigma sobre la prisión como un lugar de cuidados, como un lugar muy indeseable, muy violento. Finalmente, todos los adjetivos que se nos pueden venir a la cabeza cuando mencionamos la palabra prisión son muy distantes de lo que se puede suponer como infancia, ¿no? Entonces, creo que
este contraste es interesante de explorar, porque efectivamente dentro de las prisiones se dan espacios de soporte muy interesantes de cuidado, a pesar de que las condiciones no son las más adecuadas, porque bueno, ninguna de las mujeres entrevistadas dijo que era el lugar ideal. Yo trabajé con 5 casos a profundidad, 5 madres, que tenían experiencias de maternidad distintas. Una era primeriza, otra tenía hijos dentro y fuera de la prisión, entonces tenía una responsabilidad de cuidado que excedía el encierro. Otra tenía por segunda vez un hijo dentro de la cárcel. Una cuarta era más bien de provincias, entonces al inicio que mencioné las redes, es muy importante también el tema de si las mujeres son o no de la ciudad donde están encarceladas, porque su red de soporte está indiscutiblemente vinculada al encierro. Y el quinto caso se trataba de una mujer cuyo hijo ya había salido, ya tenía más de 3 años, entonces digamos que recapitulé con ella la experiencia, ¿no? Bueno, como les mencioné, la prisión delega, el sistema penitenciario peruano delega la responsabilidad de los bebés íntegramente a las mujeres internas. Ser madre supone estar dedicada exclusivamente a la maternidad de encierro 24 horas y 7 días a la semana. No hay, digamos, una red de soporte, de cuidado formal que el Estado dé. Eso fue cuando hice esta investigación, que fue hacia el 2015, y luego hubo un quiebre muy interesante porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social implementó una cuna dentro de la prisión, una cuna llevada por el Estado. ¿Y por qué esto es muy importante? Y creo que es necesario mencionarlo. Porque los bebés y las bebés no están privados de libertad, ¿no? Están en la prisión porque acompañan a sus madres y por el derecho que tienen de pasar sus 3 primeros años de vida junto a sus madres. Sin embargo, el sistema penitenciario no ha hecho una adaptación de sus normas para que estos bebés puedan estar en condiciones que no sean de encierro. Entonces, acá lo interesante de ver es también un poco en términos de institucionalidad, qué es lo que prima, ¿no? Porque se supone que los bebés están en las prisiones porque prima su derecho de estar con las madres, pero a la vez se vuelven presos y presas. Entonces, esto va en contra de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se concibe la maternidad y el cuidado como algo que puede ser más importante que el momento de encarcelamiento de las mujeres, ¿no? Entonces creo que esta contraposición, este antagonismo dentro de la prisión también era importante mencionar. Y entonces hay otras instituciones que no son el Instituto Penitenciario, que son responsables del bienestar de las y los bebés, ¿no? Que principalmente brillaban por su ausencia, pero que han habido distintos, creo que quiebres y reclamos y visibilización de las condiciones de vida de estos bebés dentro de las prisiones, que han hecho que implementen una cuna con personal permanente, ¿no? Lo cual, si bien está vinculado al ejercicio del derecho de los bebés, inevitablemente involucra a las madres y hace que las mujeres puedan puedan no solamente ser madres mientras están en encierro, ¿no? Entonces puedan tener como trabajar y estudiar, que era algo muy importante como parte de las actividades en prisión, sobre todo en el caso que les mencionaba, de quien tiene hijos fuera, que son dependientes de esta madre, y porque el padre de los hijos también estaba en prisión. Entonces se necesitan generar recursos económicos, y no solamente económicos, pero los económicos son muy importantes para la subsistencia de la unidad doméstica fuera de la prisión, ¿no? Entonces se genera como un satélite doméstico que entra y sale de la prisión.
Y bueno, y sobre el lugar de los menores dentro del penal era también como sujetos, ¿no? Porque creo que uno de los conflictos, una de las, como de, ¿qué hacen los bebés en un penal? No creo que para el mismo sistema era muy conflictivo, saben lidiar con personas que están privadas de libertad, pero al momento de lidiar con bebés, quienes son, por ejemplo, los guardias, las guardias en realidad, no están entrenadas para lidiar con bebés. Entonces esto era algo muy importante y porque la presencia de las bebés y los bebés era muy disruptiva dentro del espacio penitenciario, ¿no? Entonces creo que aunque el sistema no lo hubiese querido, la presencia de los bebés hacía que tengan que dar excepciones sobre las condiciones de las mujeres madres dentro del penal y lo cual lleva a una reflexión un poco más grande de si es que los bebés tienen que ser encerrados en este penal o deberían estar con sus madres en otro tipo de contextos, ¿no? que es un poco mi propuesta. Y bueno, y la cárcel finalmente reproduce también, es como la reproducción del mundo fuera, pero a escala adentro, ¿no? Entonces hay múltiples diferencias educativas, sociales, económicas, políticas, que hacen que las mujeres tengan sus propios discursos sobre lo que significa un buen o un mal cuidado dentro de penales, ¿no? Y muchas mujeres, lamentablemente, antes de ingresar a un penal, tenían condiciones, situaciones de vida bastante adversas, lo cual significa que una vez dentro del penal sabrían nuevas experiencias de maternidad que no habían experimentado antes. Y que es muy interesante de pensar en cuanto a cómo se concibe la maternidad o cómo el momento del encierro hace que se resignifique en muchas de estas mujeres la maternidad, porque había una mujer que la hija que tenía dentro del penal era su sexta hija y que sin embargo era la primera hija con la que había podido pasar más tiempo sin tener que estar vinculada a otras actividades domésticas de sustento del resto de su familia, ¿no? Entonces, con sus hijas mayores no había tenido tiempo de jugar o no había experimentado su maternidad en términos más lúdicos o de como una percepción del tiempo distinta con respecto a la experiencia de maternidad, que creo que el momento de encierro hizo que estas mujeres tengan esta reflexión, ¿no? Y que me parecía muy importante porque vuelve la cárcel como un espacio donde hay un tiempo a dedicarse a exclusivamente casi la maternidad, sin, bueno, muchas decían, no tienes al esposo al costado que te está molestando, no tienes a los hijos más grandes, no tienes otras actividades que compiten con el ejercicio de la maternidad, ¿no? Y eso era bastante interesante desde mi percepción, los discursos que resignifican la experiencia de la maternidad, a pesar de que estar en encierro, obviamente, para todas, era una experiencia triste, dolorosa, difícil, por la que no querían pasar, pero que sin embargo había aperturado esta experiencia. Perdón, pensé que me estabas mandando mensajes por el chat de que ya se acababa mi tiempo. Y por último, otra experiencia que también me parecía muy, muy interesante es las mujeres que deciden intencionalmente embarazarse y experimentar su maternidad en prisión. Los Ahora casos sí, con los que perdón, trabajé... te quedan 5. Ya. 5 minutos. Gracias. Estos casos me parecían muy interesantes porque creo que hay mucho juicio sobre el ideal de la maternidad y cuando piensa en una madre creo que no se piensa, bueno, sí, las mujeres que están en las cárceles también son madres y también deciden ser madres en estas condiciones, ¿no? Conocen el entorno penitenciario, con las que trabajé tenían más de 5 años dentro del penal, tenían una red de soporte dentro del penal, tenían una red de soporte fuera, ya venían llevando una vida en el penal y decidieron ser madres, ¿no? Una porque estaba cerca de los 40 años y ella sintió que si no se daba en ese momento ya no lo iba a poder hacer.
Y en el otro caso, que es bastante más excepcional, se casó y tuvo como de manera bastante, cumplió con todos los requisitos para embarazarse dentro de la prisión. Entonces, y sus experiencias en prisión de maternidad, si bien siempre hay reclamos sobre lo que quisieran que sea, pero creo que reflexionar sobre la decisión de ser madres en prisión, en Perú al menos, ahí a las mujeres que reciban visitas maritales, se les dice, de sus parejas, se les obliga a usar métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, la idea de ser madre en prisión y de tener un bebé en prisión también supone para el Estado un problema, lo cual no es regulado, por ejemplo, en el caso de los varones, quienes reciben todo tipo de visitas de parejas, hasta incluso de prostitutas, porque si la mujer está embarazada, el problema está afuera, ¿no? No hay el mismo peso de maternidad y paternidad, no es que se les haga charlas a los internos sobre paternidad responsable, métodos anticonceptivos, ¿no? Y creo que eso es también una imposición del Estado sobre el cuerpo de estas mujeres y sobre su libre ejercicio de la maternidad, porque un caso excepcional es la mujer que se casó dentro de prisión y que decidió salir embarazada dentro de prisión y que por eso legalmente tuvo el bebé. El otro caso tuvo una visita masculina un día y se las agenció, se metió a su celda y salió embarazada. Y así es como muchas mujeres que decidían y que no decidían ser madres, terminaban siéndolo, ¿no? Entonces, un poco como yendo en contra del sistema y bueno, inevitablemente lo consiguen. Entonces, estas ansias por la experiencia de maternidad en un contexto como puede ser la cárcel. Y creo que en el caso bueno, creo que en general, pero en el caso de los penales, la experiencia de maternidad está muy vinculada con las redes de soporte, ¿no? Porque necesitas implementos de fuera para subsistir dentro, porque de otra manera no los puedes conseguir. Entonces, no es que puedan trabajar como mujeres madres que trabajan en situación de libertad, ¿no? Entonces, la maternidad creo que trasciende el muro porque es indispensable que el soporte de maternidad venga desde fuera también, ¿no? Entonces, creo que la cárcel no se acaba en el muro, sino trasciende a las familias porque tienen que dar soporte o a las amistades o a cualquier tipo de redes. Entonces, creo que experimentar los límites de la maternidad en este caso al menos, que se podrían pensar físicos porque el encierro es una prisión, siempre está excediendo, toda la necesidad doméstica siempre excede al espacio físico, ¿no? Bueno, entonces ya para concluir y no pasarme de tiempo, estas son algunas reflexiones finales. Hay esta identidad difusa entre las madres y sus hijas, hijos, ¿no? Como los niños y niñas se vuelven un anexo de la madre, entonces creo que como la institución penitenciaria no concibe el encierro de personas no privadas de libertad en su esquema normativo, el ingreso de menores hace que sean anexos de las madres cuando a fin de cuentas, los niños y niñas terminan disrumpiendo el espacio penitenciario y retan al sistema mismo a que adapte algunas de sus normas, ¿no? La feminización de los cuidados dentro y fuera de los muros es evidente, es amplia, es vasta. Las personas que dan soporte a las mujeres son sus madres, son sus hermanas, son sus cuñadas, son sus amigas, ¿no? Y esto es algo que se reafirma y que no solamente pasa en prisiones femeninas, sino que también pasa en prisiones masculinas, ¿no? Quienes hacen cargo de los cuidados fuera de las prisiones son mujeres, para ayudar a la subsistencia de la vida dentro de las prisiones. Se quiera o no, las cárceles son una etapa en la vida de las personas. La condición de ser interna o presa es un momento. En la prisión en la que trabajé efectivamente eran condenas muy largas de entre 10 y 25 años,
pero estas mujeres van a salir y van a continuar con sus vidas y su maternidad no se acaba en los 3 años que el bebé está dentro de la prisión, ¿no? Entonces hay una extensión de la maternidad fuera del muro nuevamente que hace que las mujeres tengan que gestionar la maternidad principalmente por teléfono, porque es la manera en la que se comunican, pero hay como estrategias distintas del ejercicio constante de la maternidad, más allá de los 3 años de la permanencia de los bebés con las mujeres. Como mencioné también, las experiencias previas al encierro, en el caso de algunas mujeres, eran más difíciles porque conseguir alimentos día a día o tener que pagar servicios como agua, luz, era algo por lo que se tenían que preocupar, y dentro de una prisión es algo que se les tiene que dar día a día, ¿no? Entonces, en tema de recursos de infraestructura para ejercicio de cuidados, la cárcel, digamos que hacía que estas mujeres no tengan que estar pensando cómo conseguir dinero para subsistir, aunque, bueno, tendré que profundizar un poco más en eso, pero tenían un techo donde dormir, tenían comida diaria, tenían luz y tenían agua, ¿no? Ya pañales, comida para bebés, etcétera. Es algo que efectivamente es necesario también, pero creo que este piso mínimo de condiciones de infraestructura hacía que, por lo tanto, tengan tiempo para dedicarse a jugar con sus hijas, hijes. Y bueno, y finalmente tener niñas y niños en prisión transforma el encierro de estas mujeres, porque se vuelven parte de un grupo reducido de mujeres con bebés. Y el encierro, sin duda, también transforma la experiencia de la maternidad, porque pone distintas normativas, ¿no? Pone distintos retos que hacen que las condiciones estén dadas para que esto pueda llevarse a cabo. Muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Súper, Ana, súper, bravo. Gracias. Me parece que Isadora va a estar re feliz de hacer esta devolución que tiene todo que ver con el trabajo de ella. Sí. Solo quería decir esto de descriminalizar nuestra mirada sobre la prisión, ¿no? Después podemos hablar más, pero me pareció hermoso y hay varios comentarios también aquí en el chat, después fíjate. Isadora. Bueno, muy lindo tu trabajo, tu pesquisa, Ana Paula, porque cada vez más el cárcel precisa del contacto con el mundo externo para decir las violaciones de derechos humanos. Lo contacto es fundamental porque se queda encima, no sé cómo se dice en español, pero se queda ensimismado para adentro solo del cárcel. Nosotros no tenemos contacto con las violaciones que ocurren. Pienso que es muy increíble tu relato para decir que una mujer dice que la experiencia de ser madre del niño dentro de cárcel, de la niña, de los niños, fue la primera vez que puede vivir cosas con su hijo. Es algo impresionante porque nosotros, países de la América Latina, somos todos signatarios de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, de las niñas. Pensamos que hay una cuestión de la incompletud institucional muy grave, que una mujer tenga la plenitud de su vivencia como mamá en el cárcel, porque es algo impresionante. Escuchamos, hizo muchas experiencias de cárcel, de niños y niñas que en las medidas socioeducativas que hablamos en Brasil, por ejemplo, van a tener derecho a la educación cuando están en cárcel. Es algo muy grave, que un derecho a ser cumplido en el cárcel, siendo que somos signatarios de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, que los niños son la prioridad absoluta en nuestros países de la América Latina. Entonces, usted está también hablando para nosotras que la experiencia del cárcel también enclausuran las niñas, los niños. Es algo que los estados no consiguen mirar para de facto conseguir garantir prioridad absoluta para las niñas. Es algo de una violación sin tamaño.
acá también, claro, usted está hablando de la realidad de Perú, pero es muy semejante a de Brasil. Nosotras miramos que la realidad de los cárceles donde los hombres están presos, las mujeres están lá cotidianamente, pero no hay quien acompañe a las mujeres. La red de apoyo de las mujeres es muy pequeña, las mujeres que están en cárcel. Y de los hombres a veces coloca una presencia de las mujeres diferente que las mujeres que están en el cárcel. Se quedan muy solas, muy solas. Y las mujeres que son madres, más solas ainda. Entonces también pienso que a veces la experiencia de cárcel, muchas de las mujeres que yo acompaño, la primera vez que pueden ser mamás, sin sus hijos ser institucionalizados, fue también la experiencia de cárcel. Porque acá en Brasil los niños también ocurre que muchos son institucionalizados porque las mujeres estaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Para compartir con usted, Ana, acá en Brasil tenemos un, no sé cómo se dice en español, acuerdo, ¿cómo se dice, Gretel? Acuerdo. Acuerdo que todas las mujeres que cumplen la prisión provisoria deben estar con sus hijos fuera de la cárcel y que tengan niños. Pero acá tenemos un judiciario blanco, heteronormativo, todas las cosas que no cumplen este acuerdo. Entonces tenemos muchas mujeres presas provisorias en Brasil con los niños. Pienso, no sé cómo eso ocurre, es una pregunta, cómo eso se da en Perú. También. Sí, igual. La mayoría de las mujeres, así como en todos los escenarios del cárcel brasileño, tenemos muchas personas que son presas provisorias y que están con sus niños, siendo que deberían estar en libertad con sus niños en casa y no en cárcel. Pienso que la realidad también que usted relata, que estas mujeres son madres en tiempo integral, porque se viola los derechos. Ella tiene que ser madre en tiempo integral, no hay red de apoyo dentro del cárcel. ¿No? Es algo que aparece mucho en lo que las mujeres dicen, ¿no? Las guardas no están acostumbradas a se quedar con los bebés, ¿no? Entonces, solamente ellas, o unas con las otras dentro del cárcel, ¿no? En fin, fui hablando algunas cosas, pero abro para las otras comentarios también, para yo no hablar de más. Pero muy, muy bueno muy linda tu pesquisa, muy necesaria. Pienso que cada vez que una pesquisadora entra en el cárcel, es la garantía de los contactos con el mundo externo. Es muy importante. Quería mencionar solo una anécdota, pensando en el ejercicio de los derechos. Uno de los casos, la madre que les contaba que no había podido experimentar su maternidad, digamos, con mayor tiempo fuera, y que en la cárcel, es una madre que aprendió a leer dentro de la cárcel, y que a su sexta hija fue la primera hija a la que le pudo leer un cuento, ¿no? Y que eso se lo dio la cárcel, ¿no? Entonces, creo que hace una reflexión de también ir hacia atrás y por qué las personas terminan en las cárceles, cuáles son como otro tipo de condiciones, y bueno, además de la criminalización de la pobreza, que es una teoría coincidentemente en las cárceles están personas con menos recursos, ¿no? No se criminaliza tan duramente la corrupción como el narcotráfico. Pero bueno, creo que también estas características que comparten la mayoría de la población penitenciaria, sobre todo en términos educativos y de oportunidades previas, es algo que se tiene que pensar, porque lo que llega a la cárcel es también parte de todo lo que no se hizo antes, ¿no? Y sí, muchas personas no deberían terminar en las prisiones, no son la solución desde mi punto de vista, pero efectivamente hay experiencias que
hay vidas que se transforman dentro de la cárcel a distintos niveles, ¿no? Y la maternidad es sin duda una de estas experiencias. Solamente una cosa que había dicho sobre una cosa como las maternidades dignas y las indignas. Las mujeres son hacen muchos juzgamientos sobre su maternidad. Acá escuchamos muchos relatos así, bueno, si usted no te comporta bien, yo no voy a llevar a tu hijo al médico. Son amenazadas. ¿Sí? Sí, Te queda quieta, te comporta, si no, tu hijo, yo no. Acá escuchamos mucho de estas amenazas. Y a veces los contactos con el mundo externo posibilita sabermos de estas violaciones de derechos humanos. Yo quería hacer un comentario también sobre el trabajo de Ana Paula, retomar esa idea, ¿no? de la descriminalización de la mirada sobre las mujeres en prisión. Esa es una cosa. Otra cosa que me quedé pensando es este foco fuerte en la agencia de lo femenino, ¿no? Como lo femenino capaz de productor de lazos, más allá del estigma que hay dentro de las prisiones, ¿no? Entonces esa mirada para las redes no es de forma, creo, no pasa esa imagen, no pasa esa idea de ser un tipo de apología, que la vida de la prisión es una delicia, pero sí muestra la resiliencia, la resistencia, la creatividad de las mujeres. Me parece interesantísimo. Otra cuestión que siempre pienso es en la autonomía, ¿no? Es cómo nuestras reflexiones sobre maternaje, sobre cuidado, tienen que estar cruzadas por lo de la autonomía. Porque, por ejemplo, para pensar en el derecho de ser madre o no, ¿no? De ejercer las prácticas de maternaje, pensando tanto en la cuestión del aborto, como por ejemplo el aborto voluntario, ¿no? Como en la cuestión del derecho a ejercer la maternidad en un espacio, un contexto de encierro, como es la cuestión de la prisión, o en un momento súper crítico, como es el momento pandémico, ¿no? Entonces, capaz que Giovanna Tempesta, cuando presenta su trabajo que tiene que ver con COVID, tiene que ver con embarazos en este momento, también se pueda tejer una relación en lo que es así ese cuestionamiento del derecho a maternar en contextos, sea de tiempo o sea de espacio, que no son considerados los ideales, ¿no? Y después me quedé curiosa respecto de los requisitos para embarazarse formalmente en prisión en Perú. Querría saber qué hizo esa mujer tan extraordinaria para conseguirlo. Bueno, eso. Gracias. Es un caso súper excepcional. Pasé un poco rápido sobre eso, pero es algo que también me disfruté mucho de recoger esta información, ¿no? De las rutas del embarazo dentro de la prisión. Digamos que el embarazo legal es aquel que las mujeres pueden tener visitas, se les dice conyugales. Tiene que ser o tu esposo, o el padre de tus hijas, o tu conviviente, que es, bueno, no sé si entiende esa palabra, pero es una unión civil, ¿no? Que no te da la categoría de esposo o esposa, pero bueno, lo puedes poner en tu documento de identidad, conviviente, entonces, esos tres requisitos alguno de estos tres requisitos tiene que tener el varón que hace la visita marital a la prisión, ¿no? Además, le piden que se haga un montón de exámenes de ITS, a la mujer creo que normalmente la obligan casi a que use métodos anticonceptivos, ¿no? Le solían poner inyecciones. Luego me parece que pasaron a pastillas. O sea, tampoco hay como mucho margen de decisión sobre qué método anticonceptivo utilizar dentro de la prisión. Y entonces la chica que lo logró es porque conoció a alguien ella estuvo muchos años en prisión, entonces conoció a alguien dentro de la prisión, se casó con este señor, y bueno, y se embarazó de este señor, entonces, bueno, de su esposo.
no puedes tener visitas homosexuales, por ejemplo. ¿No? Puedes tener, si tienes una compañera, no, bueno, en el Perú lamentablemente no existe la unión civil entre personas del mismo sexo, ni matrimonio, entonces es bastante heteronormativo también. Ahora, las chicas dentro se emparejan mucho, ¿no? Es una, creo que parte de la resiliencia, y creo que también estar rodeada de tantas mujeres tanto tiempo abre una, no sé, otro tipo de experiencia desde lo femenino también, y que se replica en la maternidad, porque hay momentos en los que hay mucha colectividad sobre el ejercicio de la maternidad entre pares, ¿no? No se dan todos los casos, ahí claramente vienen... hay mujeres bastante más colectivas que otras, por ejemplo, hay mujeres que dependen más de la colectividad para subsistir que otras, ¿no? Esta mujer que tenía su marido, el marido le llevaba todas las semanas más recursos, más alimentos de los que podía consumir. Entonces, ella utilizaba este exceso de recursos para intercambiar con algunas otras cosas, ¿no? Entonces, hay como distintas estrategias de subsistencia en función de la maternidad, porque sí creo que la maternidad dentro de la prisión, si tienes recursos, te da ventajas, ¿no? Puedes ingresar alimentos que el resto de personas de población no pueden ingresar. En fin, hay más puntos ciegos, ¿no? sobre lo que puedes hacer, y eso puede ser usado a favor de estas mujeres. El resto de embarazos son ingenio de las chicas, ¿no? Conocen a alguien, muchas veces es el hermano de una compañera que con las visitas lo empiezan a ver, y por ahí que se ponen de novios, o por ahí que simplemente le gustó y consiguieron, porque es como toda una estrategia, ¿no? Para meterte en la celda o en el baño, para tener un encuentro sexual, tienes que tener a alguien que te cubra, ¿no? Que te cuide, entonces, porque es ilegal, o sea, está sumamente sancionado, severamente sancionado, si las mujeres tienen encuentros sexuales dentro de la prisión que no son con permiso del INPE, ¿no? En el caso de los hombres esto no está en discusión, por supuesto, ¿no? Por el caso de las mujeres creo que hay una intervención súper fuerte sobre su sexualidad, ¿no? Y sobre su maternidad también. Entonces, muchas quedan embarazadas sin desearlo, porque los hombres no pueden entrar con preservativos al penal, ¿no? Entonces no hay cómo consigues un preservativo dentro de una prisión. Alguien se las puede ingeniar, pero en realidad no, y tampoco es que puedas acceder a métodos anticonceptivos si es que no tienes cómo justificar porque no estás recibiendo visita íntima, ¿no? Entonces es como un entrampamiento, es un entrampamiento muy duro, ¿no? Sobre la autonomía de estas mujeres sobre sus cuerpos, con respecto a relaciones sexuales heterosexuales, ¿no? O bueno, sí, heterosexuales en realidad. Gracias, Ana. Estas como llegan los bebés a las prisiones. Interesantísimo. Quería llamar a Felipe, Carolina, Ariadna, Ale, Nayara, si quieren comentar alguna cuestión, o los que no se presentaron, quieren decir algo, compartir. Caroline. Eu não sei se eu me apresento agora ou amanhã, quando eu for apresentar. Tu acha melhor agora? Sim, acho interessante. Eu tinha feito apenas uma observação com relação à apresentação da Ana Paula, que eu ia comentar amanhã, que eu não sei se por acaso já foi dito, e talvez meu espanhol não me permita compreender, mas quando a Ana Paula fala ali no slide, ser mãe é não trabalhar nem estudar, né? A imposição de cuidar 24 horas, 7 dias por semana da prole, né? na prisão, mas também me lembrou muito das mulheres que eu trabalho em situação de rua, com trajetória de rua, né? Que não só na prisão, mas também algumas dessas mulheres precisam ficar em casa, porque se elas vão para a rua para trabalhar, elas
sofrem a constante ameaça de receber uma visita de algum dos equipamentos da assistência, seja do CRAS ou do Conselho Tutelar, e perguntar cadê a mãe dessas crianças. Tem um caso que eu acompanho, que é do texto que eu enviei, que tem já desdobramentos desse caso, de uma mulher que não sai de casa e não pode trabalhar, porque ela não, mesmo que ela tenha uma rede, mesmo que ela tenha família, ela se sente ameaçada da possível perda da guarda dos seus filhos, né? É isso que eu tinha anotado quando vi a Ana Paula falando, né? São vários os contextos que marcam essas mulheres, né? Mulheres negras e pobres, como presas, né? Eu tô usando essa palavra, né? Ela se sente, a Adriana, que eu falo, se sente presa em casa também por isso, pelo fato de estar o tempo todo nessa ameaçada de perder a guarda de suas filhas. Mas então, me apresentando, eu sou Caroline, eu falo aqui de Porto Alegre, faço doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou apresentar amanhã parte da minha dissertação, defendida em março, e que tem desdobramentos agora para pesquisa, para tese também, sobre a retirada dos filhos das mulheres com trajetória de rua. E que bom poder estar aqui e conhecer, né, reencontrar algumas, conhecer outras, e poder ver que amanhã a gente vai ter também uma interlocução, né, com os trabalhos. Acho que a gente tem muito o que trocar também. Estou bem feliz de poder estar aqui com vocês. Eu quero. Voltei depois. Bora, Lucas. Ana Paula, bueno, felicitaciones, me encantó escucharte, increíble. Me fui a descansar, que ahora tenemos la mesa redonda, a escucharla. Y no, bueno, además de que también las preguntas que fueron haciendo las colegas ya me fueron guiando y que admiro muchísimo los trabajos que están haciendo, lo único que quería comentar es cómo hacer esos puentes, que es como uno de los problemas. Si pensamos en la sesión anterior y en esta sesión, esas tensiones entre como los mundos, las cosmopolíticas o micropolíticas que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con hablamos en la primera sesión sobre cómo la maternidad, la experiencia biológica de la maternidad, por ejemplo, puede generar maneras de ver el mundo, ¿no? Maneras de hacer en el mundo, y son temas un poco más bellos, en cierto sentido, ¿no? Como que tienen ese color, cómo se genera la persona, el contacto, el vínculo, y esos temas los trabajamos en sectores medios, doulas. Yo sé que hay doulas militantes y todo eso, solo como para tejer ese puente de cómo los temas, ¿no? Igual Ana Paula precisamente nos dio como nos descriminaliza la mirada de la prisión y nos da como toda esa profundidad etnográfica para pensar, ¿no? Como yo hasta pensé eso, mundos posibles que generan esas mujeres dentro de las cárceles, ¿no? Desde enamorarse con otras mujeres, digamos, de las redes que generan, las posibilidades de vida que generan en un contexto totalmente opresivo. No, y solo, no estoy diciendo nada, solo un comentario de los puentes de cómo buscar que los temas no, de asociar esos temas y ver los sesgos de clase y raza interseccionales que están en los temas que abordamos, ¿sí? Que están ahí, y cómo, no sé, buscar así, entremezclarlos, ¿sí? Y conectarlos y contactarlos, no, solo eso. Admiradísima también del de Jennifer, ya hablé, pero así, Ana Paula, así, felicitaciones. Gracias. Quería comentar una cosita sobre lo que dijo Caroline. Una de las mujeres me contaba que para ella estar en la prisión como que no era muy distinto a lo que había vivido antes, que había sido empleada doméstica muchos años, era llegó a Lima muy jovencita, como muchas mujeres llegan a hacer trabajo doméstico en distintas circunstancias, y bueno, esta chica, por lo que me contó, circunstancias terribles, en las que estaba muy encerrada, en las que tenía horarios de trabajo interminables. Entonces me dijo, pero estar en la prisión para mí, como que ya había vivido esto de una manera antes, ¿no? Y o sea, creo que el tema de la descriminalización de la prisión también tiene que ver con qué circunstancias cargan las personas antes de enfrentarse
a la prisión, y lo que decía Lucrecia también es justamente eso, ¿no? ¿Por qué se repiten tantas características en ciertas mujeres que llegan a prisión por condiciones que tal vez, o sea, yo mencionaba la educación, ¿no? Pero el trabajo, el tema del tráfico de drogas, en el caso de mujeres está bastante vinculado a la manutención de la familia y al sustento económico, ¿no? Entonces, no suelen, muchas sí, pero en microcomercialización de droga, que es el último eslabón de la cadena, son mujeres que son muy pobres y que en muchas circunstancias es porque afuera no tienen ningún tipo de soporte, principalmente económico, para hacerse cargo de la casa, y bueno, ya, encima de que empiezan a microcomercializar, las encarcelan y dejan a la cola de hijos atrás, fuera, y es como, creo que también el tema con pensar la cárcel como el sujeto, el individuo que delinque y que no es parte de un tejido social más amplio, que depende de esta persona, que entra a la cárcel y que se lleva a la cárcel a toda la familia, ¿no? O sea, los hijos de las mujeres que quedan fuera de las prisiones tienen, en el caso de Perú, una gran desprotección, porque no son, por ejemplo, insertos en un sistema que vele por ellos, ¿no? Ya que la madre, que muchas veces no tiene otro compañero de soporte, entra a prisión, ¿no? Entonces, creo que la cárcel permite ver cómo se vincula el resto de la sociedad a la cárcel, porque el problema no empieza ni se acaba en la cárcel, ¿no? Y la maternidad tampoco, ¿no? Estos niños cumplen 3 años y salen, entonces, ¿quién los cuida una vez que sale? Bueno, otras mujeres, como ya mencioné, pero creo que es ¿en qué momento se acaba la maternidad? ¿No? Una pregunta un poco más, más grande, que no voy a responder, pero cómo se involucra la maternidad con otros tipos de ejercicios, ¿no? Cómo la sociedad se hace cargo de los cuidados también, ¿no? ¿Por qué todo se le delega? Bueno, el patriarcado es una de las respuestas, pero esta delegación que hace el INPE bueno, tú tienes tu hijo, te encargas del hijo todo el día, todos los días, o sea, no hay un soporte para eso, ¿no? La reproducción de la vida es tu asunto. Entonces, sí creo que hay maneras de complejizarlo bastante, ¿no? Y como mencionaba Lucrecia, y también sobre las mujeres que cargan también experiencias muy duras previas al encierro, que de pronto el encierro ya no es lo más duro que han vivido en su vida. Yo quería aprovechar los comentarios que trajo Lucrecia, y un poco esta costura que está haciendo Ana Paula sobre las otras maternidades, la maternidad fuera de la prisión, antes y después de la prisión, para pensar en esto, ¿no? En este encuentro, tal vez podamos, no sé, elaborar un documento, algún tipo de registro, síntesis de estas discusiones, y pensar en estas agencias maternas y de cuidado, que no quede solo en lo materno, porque sabemos que va mucho más allá, y justamente para salir de la denuncia de la opresión del maternaje precisamos discutir cuidados, ¿no? Entonces, agencias maternas y de cuidados que contemplen diversas estrías de lo social, ¿no? Entonces, contextos institucionalizados, como el que trajo Ana Paula, como el que trajo Jennifer, que también es un contexto de institucionalización del cuerpo, de la sexualidad, ¿sí? Contextos diferenciados por clase, por raza, como hoy vimos dos situaciones diferenciadas, pero que a la vez son situaciones de sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este diálogo, ¿no? ¿Cómo hacer esta costura, estas articulaciones, para que no haya temas y conceptos exclusivos de ciertos campos? Me parece que el derecho y la autonomía, a la autonomía del maternar, apoyada por una red de cuidados, tiene que, es utópico, ¿no? Pero tiene que estar, trascender lugares de supuesto privilegio de clase y de existente privilegio de clase, ¿no? Entonces, bueno, visiones subversivas como esta que nos muestran el entramado de relaciones de cuidado dentro de espacios altamente opresivos,
o Jennifer, que nos muestra dentro de espacios privilegiados de acceso a la tecnología y al cuidado médico, cómo existen esas microviolencias que impactan en la subjetividad femenina, ¿no? Yo creo que, no sé si Jennifer tienes alguna cuestión para traer sobre esta discusión, tal vez con esas palabras podríamos cerrar. Nayara también. Bueno, yo creo que la discusión va a continuarse, ¿no? Las que están en la mesa redonda nos pueden confirmar en qué horario, nos pueden dejar un link por aquí. Sería bueno saber exactamente dentro de cuánto es la mesa, porque ya se están preparando, ¿verdad? Es 3:30 de la tarde la mesa redonda. Ahora les dejamos un link, ahora se lo paso por aquí. Está en el programa de todos modos, pero a ver, ya lo paso por aquí. Empieza así, 15:30, 17:30. Solo un minutito que voy a ver si puedo, supongo que poniendo ingresar, ¿no? ¿Es así? Sí, creo que sí. Ay, es que, claro. ¿Sabes qué? Lo tiene que hacer alguien que no esté conectado aquí, porque tengo que irme de este para que me pase el link de este. Es decir, ¿Lo dejaste, lo pusiste en el WhatsApp? No. No pude, no se puede, porque yo no puedo desde la sesión entrar a otro Zoom, porque sí. Es como que me pide abandonar este para pasarme el link del otro. Entonces, mejor solo la referencia, tal vez de la mesa, para que podamos buscarlo en nuestros calendarios. Vamos a hacer eso. El nombre de la mesa. La mesa redonda está en el eje 6, que eso les va a facilitar buscarla. Igual cuando buscan en el horario, y aquí les pongo el nombre. La idea, de hecho, bueno, les cuento que la programación, dado que va a faltar una de las chicas, ahí está. Estamos varias de las que estuvimos hoy. Vamos a empezar con unos 10 minutitos de una cosa que no sea charlar, y después vamos a empezar a charlar, ¿sí? Como algo más corporal. Es decir que, bueno, las esperamos quien quiera y pueda 3:30. Bueno. En una hora, ¿verdad? En una hora, sí, en una hora. Una hora para cepillarse los dientes del almuerzo, que todavía no terminamos de comer. No sé las otras latitudes, pero aquí es la hora del almuerzo. Perdón, Lucre. No, nada, que no les pude pasar el link. Lo que vamos a hacer es, se los pasamos por email a todas las que están en esa lista de email. Si alguien no está, se manifiesta, que creo que no están Ale y Ariadna, que son las chicas que conozco, pero bueno, eso. Todas las demás están en el mailing, ¿no? Entonces ahora cuando encontremos el link, se los pasamos por el mailing. Ya, bueno. Bueno. Muchas gracias, un gusto enorme verlas, aunque sea por aquí. Un gustazo. Y felicitaciones por los trabajos a las dos. Nos estamos encontrando. Contra el link. Lo vamos a pasar por... ¿lo tienes? Buenísimo. Ajá, lo acabo de encontrar. Bueno, no. Ya les comparto. Ahí dejaron un email también para el link, pero si lo podemos tener acá, mejor. Solo que si nos podemos llegar a caer, si nos caemos, es porque el sistema nos expulsó. Una vez más. Una vez más. Parte de la práctica. Volveremos. Una pregunta, para las mesas de mañana, soy la peor con la tecnología, pero ¿es el mismo link? ¿Sí? Creo que sí. Igual entras desde la gestión del Congreso, ¿viste? Si estás en el Congreso, ponete en la agenda. Está muy bueno como lo hicieron, hay que poner la verdad. el corazoncito y ir a la mesa. Cada horario tienes que hacer eso. Ya, está bueno que lo hagas. Ya que te lo prepares, te recomiendo. De acá al sábado, si vas a participar de varias cosas, ya armate esa agendita que después es muy fácil, la verdad que... Ya, genial. Sí, no lo había contemplado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Abrazos y hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta más tarde, ¿no? Hasta más tarde. Hasta más tarde, hasta mañana. Perdón, una cosita más. Lo que